En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabamos y bendecimos al Señor Dios en este día sábado. Le damos gracias por su misericordia y por su amor. Le pedimos que nos regale su Espíritu Santo para escuchar su palabra y poderla poner en práctica. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esta palabra de Dios? Nos encontramos acá en la parroquia del Señor Caído, la parroquia donde viven mis ahijados José Miguel y Rosalba, con quienes hemos tenido la fortuna de compartir esta semana la palabra de Dios. Rosalba hoy está con nosotros el Evangelio, donde el Señor Jesús hace un milagro maravilloso y es la multiplicación de los panes entre una cantidad de personas. Lo primero que dice es que él tenía compasión, ¿cierto? Sí. Sintió compasión. Ese es el gran amor de Dios: ser misericordioso, ser compasivo, estar siempre atento a las necesidades del ser humano. Antes de que le pidamos, él ya estaba allí. Mire que no estaban diciendo ellos: por favor, denle de comida a esta gente porque tiene hambre. Nadie les está pidiendo. Él fue el que se dio cuenta: esa gente lleva mucho tiempo, necesitan de comer, vamos a darles. ¿Y qué es lo que hace? Pide los panes que tienen, 7 panes. 7 panes, los multiplica y manda que le den a la gente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tomar de lo que hay. Sí. Él está esperando que nosotros también seamos generosos. Eso es lo que ocurre. Los discípulos entregan: tenemos 7 panes, pero el Señor se encargará del resto. Cuando yo pongo algo, Él pone lo necesario, lo demás. O sea, nunca nos va a faltar nada. Eso es lo lindo de la palabra del Señor, que nos alienta todos los días, que a pesar de las dificultades, de los problemas en los que andamos, cuando hay tanto dolor, tanto sufrimiento, el Señor siempre es compasivo y misericordioso. Si yo me dispongo con un corazón puro y limpio, que es lo que nos dijo el Señor durante toda esta semana, que nos ha hablado de la pureza, de tener puro el corazón, nos ha hablado en su palabra en el primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, de toda la obra de la creación. Y hoy nos está contando allí justamente de cómo el hombre y la mujer, al que Dios había creado su imagen y semejanza, cometieron el pecado, fueron tentados por Satanás, y ahora entonces, por esa tentación que tuvieron y por el pecado, se sienten desnudos, es decir, se sienten alejados de Dios, sienten pena, sienten miedo, porque ya la presencia de Dios no los está cobijando, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos, por su pecado, dejaron de recibir esa oportunidad de estar arropados por la gracia de Dios. Y por eso vemos que hoy el Señor los está llamando. Ustedes, ¿por qué fue lo que hicieron? ¿Por qué comieron del árbol que les prohibí comer? La desobediencia. Pero entonces, lo lindo es que, a pesar de nosotros pecar, Él sigue sintiendo por nosotros misericordia. Cuando nosotros nos ponemos en su presencia, Él nos da la gracia. ¿Qué opinas, ahijadita, sobre esta palabra de Dios del día de hoy? Esta palabra es muy bonita. Sobre todo me gusta cuando usted habla de que Dios toma de lo que hay, que nosotros ponemos y Él pone lo demás. Entonces eso me gusta, partir como de lo que hay y entregarlo a Dios, porque fue lo que hicieron los discípulos. Le llevaron esos 7 panes y Él se encargó de multiplicarlo. Entonces nosotros poner lo que tenemos, si nuestra fe es poquita, ponerla en manos de Dios y que sea Él mismo quien la pueda multiplicar.
Igual con nuestros bienes materiales, donar esos 2.000, 5.000, lo que esté en nuestra posibilidad, porque los discípulos llevaron todo lo que tenían. No era que tenían 14 panes y llevaron apenas 7, habían los 7 y donaron los 7. Entonces nosotros también, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Entonces, dar todo. Hasta el límite. Sí, y esperar esa multiplicación que ya queda en manos de Dios. Así es. Y por ejemplo, contemplar en este momento esta imagen del Señor caído, que como lo hemos dicho muchas veces, las imágenes simplemente son manifestación de algo que ocurrió en un momento particular. Sabemos que aquí no está Dios, por supuesto, no es Jesucristo, pero es una imagen que nos recuerda algo importante de la vida de Cristo Jesús. Se fue hasta el límite, lo que estás diciendo tú, Él sí lo entregó todo hasta el límite. Nosotros damos, pero a veces nos falta mucha generosidad, nos falta mucho amor. Él, en cambio, con esta imagen nos recuerda que Él se entregó hasta el límite más doloroso, de una muerte ignominiosa. No tenía por qué derramar sangre y lo hizo, porque nos ama infinitamente, porque su misericordia es maravillosa. Porque a pesar de que nosotros pecamos y que con Adán y Eva nosotros cometimos el pecado de la desobediencia y la soberbia, recuerden que Adán y Eva no son dos del pasado, somos tú y yo. Tú representas a Eva, yo represento a Adán. El hombre es todo Adán, la mujer es toda Eva. Es decir que cuando pecamos, no pensemos nosotros que es que el pecado, que porque nos viene de atrás, entonces que tenemos simplemente consecuencias. No, yo personalmente también peco, personalmente respondo ante Dios. Pero sin embargo, el amor de Dios se ha manifestado en eso, en que Él se entregó hasta el límite, que nos dio su vida para darnos la salvación, para perdonarnos. Esa compasión del Señor que hoy se muestra por esas personas que están con hambre, podemos verlo en esta imagen como una compasión del Eterno hasta lo más profundo. Se dejó llevar hasta lo más profundo. Recordemos que es Dios, Jesucristo es Dios, que se hizo hombre para salvarnos, y no le importó anonadarse, no le importó el sufrimiento, no le importó el dolor, sino que se hizo uno de nosotros, derramó su última gota de sangre por darnos la salvación. Por eso démosle gracias a nuestro Dios y Señor. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Gracias te damos, Señor, en esta tarde tan maravillosa, por tener la oportunidad de compartir con mis padrinos de boda, nuestros guías espirituales. Ponemos en tus manos, Señor, este resto de día y a nuestras familias. Te pedimos especialmente por esta comunidad, para que seas tú, Señor, quien fortalezca en ellos esa fe que necesitan, para que seas tú quien llenes su corazón de amor, que sean capaces de dar hasta el límite, que puedan entregarte a ti hasta lo último, todo lo que tengan, para que tú puedas multiplicarlo, porque solo tú, Señor, puedes hacerlo. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo le pague Jada por este recibimiento, que el Señor la bendiga, y que a todos el Señor les dé la gracia y la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Amén.